Cordial saludo para el docente Fernando Andrés Uribe y demás compañeros del Grupo de Derecho Disciplinario Grupo B del año 2022, Universidad de la Amazonía. Hoy les venimos a exponer junto a mi compañera Stephanie Medina Cuellar y quienes habla Cristian Camilo Montealegre acerca de la revocatoria directa, nulidades, impedimentos y recusaciones en el derecho disciplinario en la ley 1952 del 2019 ajustada. En primera medida arrancaremos hablando de qué es la revocatoria directa. Por favor, siguiente. La revocatoria directa, para poder hablar y entender de manera concreta qué es, hay que entender primero su origen o dónde está asentada. Hay que entender que el derecho disciplinario tiene una doble vía, es tanto administrativo como jurisdiccional. Y es en ese primer apartado, en el área administrativa, donde tenemos autoridades que tienen la facultad o potestad disciplinaria, como lo son la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales, las oficinas de control interno disciplinario, funcionarios con autorizaciones disciplinarias, regímenes especiales, todos estos son de naturaleza administrativa. A diferencia de otros, como los sí pueden ser procesos netamente jurisdiccionales, como lo son ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero es en este primer apartado, en el área administrativa, en el sentido administrativo, donde se dice que el derecho disciplinario tiene o proviene del derecho administrativo, debido a esa teoría de las relaciones especiales de sujeción. Y es ahí donde nos tenemos que trasladar al artículo 93 del CEPACA, en donde vamos a encontrar consagrada esta figura de la revocatoria directa. Ahora ya analizado de dónde proviene y cuál es su naturaleza, vamos a analizar qué es la revocatoria directa. La revocatoria directa es un mecanismo procesal administrativo mediante el cual los actos administrativos, en este caso fallos sancionatorios o absolutorios o también autos de archivo, pueden ser revocados por la misma autoridad que los pidió o por su inmediato superior jerárquico o funcional de oficio o a solicitud de parte. ¿Por qué se denomina directa? Se denomina directa porque es la misma autoridad que pide el acto administrativo, en este caso el fallo o auto de archivo, quien lo revoca y no será necesario entonces recurrir a otra instancia o otra entidad para que sea ella que lo revoque. Lo encontramos consagrada en la ley 1952 de 2019 a partir del capítulo cuarto, artículos 141 al 146. Abordado una vez el sentido y qué es la revocatoria directa, tenemos cuándo procede la revocatoria directa o, dicho de otras palabras, cuáles son las causales que nos trae el artículo 143 frente a la revocatoria directa. La revocatoria directa procede al interior de un proceso cuando se han presentado hierros de carácter trascendental que se ven reflejados, como ya lo dije en el fallo, sea absolutorio o sea sancionatorio o en los autos de archivo. Y es cuando se han presentado infracciones directas a estas normas, normas constitucionales, normas legales o reglamentarias, vulneración a derechos fundamentales, violación al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es decir, que desde ya debemos dejar sentado que la revocatoria directa solo procede o va a proceder o va a atacar esos fallos en sus dos sentidos o autos de archivo. No se va a presentar en el marco interno de un proceso mientras este aún se esté desarrollando. ¿Y cómo va a proceder la revocatoria directa? Entonces, la revocatoria directa va a proceder de dos formas: de oficio, y nos dice el artículo 142 que será única y exclusivamente el Procurador General de la Nación la única autoridad competente para poder revocar los fallos sancionatorios, absolutorios o autos de archivo. Puede conocer de los fallos o autos de las personerías municipales, de las oficinas de control interno disciplinario y además de cuando las faltas constituyan infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Además de ello, la revocatoria directa también procederá a petición de parte, en este caso el quejoso, las víctimas, los perjudicados y los sujetos disciplinados. La revocatoria directa tiene dos modalidades. Una va a ser un mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo frente a la autoridad que lo produjo. Va a ser, va a ser una especie de símil a un recurso atípico de las actuaciones administrativas, una forma de corregir esos hierros que se han presentado. Y dos, como medida unilateral de la administración para dejar sin efectos decisiones adoptadas de manera oficiosa. Por otro lado, ya pasaremos a cuáles son los términos para promoverla. Los términos para promoverla lo dividí en dos partes. Uno, que es cuando lo presentan los quejosos, las víctimas o los perjudicados. Esas personas van a tener 4 meses siguientes al conocimiento de la respectiva decisión.
A partir de ahí se le deberá informar al disciplinable para que se pronuncie entre los 10 días siguientes y se le va a comunicar por el medio más eficaz. Una vez hecho esto, se tienen 6 meses para resolverse esta revocatoria directa o esa solicitud de la revocatoria directa de que se asuma la competencia. Los términos para el sancionado son distintos. ¿Cómo son? Entonces, se podrá solicitar la revocatoria total o parcial del fallo sancionatorio por una única vez, siempre y cuando no hubiera interpuesto contra aquellos recursos ordinarios. Y también será procedente incluso cuando se ha acudido a la jurisdicción contenciosa administrativa antes de que se profiera sentencia allí. La revocatoria directa para el sancionado tiene un término de interposición o de solicitud dentro de los 5 años siguientes a la fecha de la ejecutoria del fallo y se deberá contener una serie de requisitos que nos trae el artículo 145, que no los voy a ahondar mucho por temas de tiempo, pero son el nombre completo del investigado, de su defensor, la identificación del fallo, cuya revocatoria se solicita, la sustentación que se expresa de los motivos de inconformidad y los fundamentos que motivan esa solicitud. A partir de ahí se notificará personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de 5 días para corregirla o aplazarla si es inadmitida. Transcurrido este sin que el peticionario efectúe la corrección, será rechazada. Por otro lado, tenemos las prohibiciones que se pueden hallar en la revocatoria directa. La primera es que el artículo 142 se encuentra una prohibición que nos dice que el sujeto disciplinario que ha logrado un fallo absolutorio solo puede ser revocado este fallo absolutorio cuando se vulnere o haya existido una falta contra el derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es decir, que los fallos absolutorios solo se van a poder revocar en estos casos, cuando son faltas contra estos derechos. En estos casos solamente va a proceder la revocatoria directa con tal de no vulnerar el non bis in idem. Por otro lado, tenemos otra prohibición de no haber interpuesto de recursos contra el auto o fallo de archivo. Y otra prohibición, entre comillas, puede ser la de que se acuda antes de tener un fallo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Por último, tenemos los efectos. Siguiente, Stephanie, por favor. Siguiente. Ahí. ¿Cuáles son los efectos de la solicitud y del acto que lo resuelve? Entonces tenemos que ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión de que la resuelva revivirá los términos legales para el ejercicio de los medios de control en materia contenciosa administrativa. Es decir, que usted tiene un fallo y no es necesario esperar que revoquen el acto como tal para usted poder acudir a la sede contenciosa administrativa. Es decir, que los términos van a seguir corriendo igual. Tampoco dará lugar a interponer recurso ni a la aplicación del silencio administrativo. Declarada la revocatoria directa de oficio o a petición de parte, el fallo o autos de archivo quedará revocado automáticamente y contra esta decisión no procederá recurso. Abordado este primer eje temático, pasaremos ahora sí a otro tema que nos respecta y cuáles son, pues serían como tal las nulidades. Las nulidades son, bueno, primero vamos a abordar qué son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso que vulneran el debido proceso de la redundancia constituido en el artículo 29 de la Constitución Política y que por su gravedad el legislador le ha atribuido la consecuencia más alta. ¿Cuál es la consecuencia? Pues de devolver todas las actuaciones hasta la etapa en la cual se originó la violación o ese hierro, dejando en pie las pruebas que hayan sido legalmente recaudadas. Las nulidades procesales se entienden entonces como aquellas falencias, irregularidades acaecidas dentro de un marco de un proceso judicial o administrativo, y las mismas afectan alguno o todos los aspectos relacionados con un derecho fundamental. Lo encontramos regulado en el título octavo, nulidades, artículo 202 al 207 de la ley ya mencionada. Pasamos adelante con las causales. Las causales de las nulidades, como ya lo dije, son estas tres que se expresan y no son otras, porque son taxativas. Las causales son, primero, la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo; 2, la violación del derecho de defensa del investigado; y 3, la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Son estas tres causales las únicas que se van a poder invocar y no van a ser otras. La competencia, pues como ya lo hemos dicho en anteriores clases, responde a una serie de factores constituidas en el artículo 91 como el factor subjetivo, objetivo, territorial y funcional y el de conexidad.
Esos son los factores que le van a dar sentido a quién va a ser el funcionario competente para proferir el fallo. La segunda, pues, va a hacer relación a la defensa tanto material como la defensa técnica ejercida, por un lado por el investigado y por otro lado por el abogado, cuando se afectan o se irrespeta gravemente derechos, violaciones al derecho de defensa. Y la última, pues, son las afectaciones a derechos fundamentales o irregularidades que afecten de manera sustancial y no de forma aparente. Son afectaciones que vulneran a toda luz el debido proceso, como lo puede ser no respetar las debidas etapas procesales o no permitir que los fenómenos como la prescripción se puedan aplicar. Dos, bueno, siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva responde a la pregunta: ¿se pueden alegar ante la sola presencia de la misma? Y la respuesta sería que no, porque se debe tener en cuenta los principios que orientan las declaratorias de las nulidades y su convalidación. Eso los encontramos consagrados en el artículo 203. Y a manera de resumen, pues sería el primero: no se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinada, siempre que no se viole el derecho de defensa. Este sería un yerro meramente formal, en la cual, pues, si bien hubo un acto que no se llevó de la mejor forma, pues cumplió con esa finalidad para la cual estaba destinado y no violentó ningún derecho fundamental ni el derecho a la defensa. El segundo principio sería: quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta a garantías de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. En este, pues, sería demostrar por la persona que está motivando esa nulidad, demostrar la gravedad de las afectaciones sustanciales y no meramente formales. Tercera, no puede invocar la nulidad del sujeto que haya coayudado con su conducta a la ejecución del acto irregular. En este caso, pues, sería no hacer parte de manera intencionada de ese yerro y yo después querer buscar o alegar una nulidad. El cuarto principio sería que los actos irregulares pueden convalidarse con el consentimiento del perjudicado siempre que se observen las garantías constitucionales. Entonces, se permiten yerros cuando el sujeto disciplinable acepte que no se le han vulnerado garantías y pues realmente sea así. Y el quinto y último principio sería: solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. Y es que tenemos que las nulidades, por su trascendencia jurídica, se buscará que sea la última instancia para subsanar un proceso. Además, pues, de que las etapas serán preclusivas. Siguiente, por favor. La nulidad se va a declarar de forma oficiosa, se da en cualquier estado de la actuación disciplinaria cuando el funcionario, pues, conozca o advierta de la existencia de alguna de las causales. Contra esa providencia no va a proceder ningún recurso. También procederá a petición de parte por las causales ya consagradas, y también se dice en el artículo 106 que se podrá formular hasta antes de dar traslado para alegatos de conclusión. Esta será la instancia hasta la cual usted, como investigado y demás, podrá presentar una solicitud de nulidad y deberá indicarse la causal, así como los debidos fundamentos de hechos y de derechos que la sustenten. Por otro lado, pues tenemos ya los efectos. ¿Qué efectos tiene declarar la nulidad? Entonces, la nulidad, en la siguiente diapositiva, tendremos que afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. Sin embargo, la declaratoria de nulidad no afecta o no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente. Entonces, la consecuencia o los efectos serán que se retrotraerán las etapas sin revivir los términos, como lo son los términos de prescripción o de caducidad. Por último, ya tenemos los términos, que serían el funcionario competente. Este es un trámite muy, muy celero, que nos dice que resolverá la solicitud de nulidad dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su recibido, y si la misma se presenta en el marco de una audiencia, pues se resolverá de manera inmediata en la misma. Contra la decisión que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad no va a proceder procede sino el recurso de reposición. Esos son los dos ejes temáticos abordados. Los dejo ya en el siguiente tema con mi compañera. A mí me corresponde el tema de los impedimentos y las recusaciones, que los encontramos contenidos en el artículo 104 al 108 del Código General Disciplinario. En el artículo 104 encontramos las causales
de impedimento y recusación, en el cual pues encontramos que hay 10 numerales. Por temas de tiempo, pues no me voy a leerlos todos o a explicarlos todos, ¿sí? Entonces, pues encontramos que estos son los motivos, razones o circunstancias que impiden que un servidor público pues adelante un proceso. Estas causales son traídas del Código General del Proceso, ajustados pues al derecho disciplinario. Les voy a mencionar algunos, como por ejemplo, digamos el numeral primero nos dice tener interés directo en la actuación disciplinaria o tenerlo su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º afinidad o 1º del civil. Está el numeral quinto, que nos menciona tener una amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales. Como les menciono, son 10 numerales y pues que una vez el servidor público se vea inmerso en alguno de estos, pues se va a tener que declarar impedido de continuar con el proceso. O una vez uno de los sujetos procesales se dé cuenta de que esta persona está en curso en una causal de impedimento, pues lo que va a hacer es recusarlo. En el artículo 105 encontramos la declaración de impedimento, en el artículo 106 las recusaciones. Entonces, aquí lo que va a hacer el servidor público es, una vez que se vea incurso en una causal del artículo 104, en alguno de los 10 numerales, lo que va a hacer es que mediante un escrito expresará las razones que lo motivan a declararse impedido y señalar la causal taxativa que está en el artículo anterior y, pues, si es posible para este funcionario público, pues aportará las pruebas correspondientes. Ya para el tema de las recusaciones, entonces, como les mencionaba, cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la actuación disciplinaria. Esto pues va nuevamente a hacer pues ese escrito de recusación y acompañará las pruebas correspondientes y pues siempre tienen que tener en cuenta el artículo 104 del Código General Disciplinario. El procedimiento en el caso de impedimento o recusación, entonces pues aquí encontramos que en el caso de que se vea impedido el servidor público, enviará lo que les mencionaba anteriormente, ese escrito, y al superior jerárquico, quien decidirá dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su recibo si procede o no la causal de impedimento. Si este superior jerárquico acepta el impedimento, este determina a qué funcionario le corresponde seguir conociendo del proceso o de las diligencias. Cuando se trata de la recusación, entonces el servidor público manifiesta si acepta o no la causal que ha invocado el otro sujeto procesal dentro de los 2 días siguientes a la fecha de formulación. Y ya vencido este término, entonces se hace lo correspondiente a lo que aparece en el inciso segundo, donde el superior jerárquico determina a quién le corresponde el conocimiento de las diligencias o del proceso. Aquí encontramos que la actuación disciplinaria se suspende hasta tanto se decida a qué funcionario le corresponde seguir conociendo del mismo. Y ya en el artículo 108 encontramos el impedimento y recusación del Procurador General de la Nación, en donde pues el procurador se declara impedido por alguna de las causales del artículo 104, o si es recusado por algún otro sujeto procesal y pues acepta esa causal, entonces quien va a conocer del proceso o de la actuación disciplinaria será el viceprocurador general de la Nación. Este será pues quien continúe con la actuación disciplinaria. Ya si el procurador general no acepta ni la causal de recusación, entonces este remite dentro de los 5 días siguientes para que la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado sea quien decida a quién le corresponde conocer de la actuación disciplinaria. Si la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado declara infundada la causal, pues le devolverá la actuación disciplinaria al Procurador General de la Nación, y si considera que esa causal está debidamente fundada, ya entonces le enviará esa actuación disciplinaria al viceprocurador general de la Nación. Con esto terminaríamos nuestra exposición. Muchísimas gracias.